Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Vampyr y vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Me acabo de dar cuenta que he grabado no sé cuántos vídeos sin sonido. Y bueno, el anterior pues lo corté. Pues tenía que cortarlo, pero bueno, no sé quién me iba a sacar aquí. Entonces, informa... Ah, vale. Vale, quiero informar bueno, el cazador de vampiros. Más fácil, tío. Entonces... no me apetece. Aquí está. Por supuesto, le vamos a mentir. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Ah, pues puedo decirle que han destrozado los carteles. Han destrozado sus I'm carteles. afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Se considera el protector de refugio nocturno del Hampton, ¿vale? Cree que ha sido asesinado. Bueno, me faltan dos pistas más. A ver, ¿no? Ciudad Londres. ¿Por qué proteger el refugio? Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Hampton Shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye, Vale. and good hunting, Mr. Throgmorton. Investigación superada. ¿Qué pasa a Giselle, tío? Vale. Verdad es que estamos al lado de la misión primaria, ¿no? Pero vamos a ver. Busca habladores de los que habla Giselle. La vengativa Giselle Paxton dice que ha perdido la confianza de sus compañeros sindicales cuando robaron el dinero que ella debía guardar. También afirma que unos hombres con uniforme la observaban mientras contaba el dinero en un bar. Estando ebria, dirá la verdad. Sean los hombres de los que habla de la guardia de Priwen, sea como fuera, es posible que Giselle Pato se tranquilice y recupera el dinero. Vale, como acabamos de tal, ¿dónde me lo marca? Un poquito en borda. Pero bueno, si vamos por aquí. Orillas del Bajo Támesis. Tenemos un matón. Ah, bueno, vamos a probar la nueva habilidad que tenía, la de ira. ¿Qué tal si probamos esta? Hostia, pues hace daño, ¿eh? Pero me gusta más ira, ¿eh? Tengo que verla otra vez. Esta será la terminante. Ya que verla otra vez. Es que mira, me encanta, tío. Porque resulta que no la tenía aquí. Vale. No sé por qué te pone aquí calvo. Tenía ira y esta es abismo. Entonces tenemos sombras, caldero de sangre, unos tubos para el camato negro. Vamos a probar esta ahora. Para cuando nos encontremos con alguien. Caldero de sangre. Hombre, ira... esta está bien. En el momento que la mejore, pues estará mejor todavía, ¿no? Digo yo.
Nada por aquí, por cierto. Sí, aquí hemos entrado. Está abierto, vale. Recluta y capellán de Briwen. ¿Qué tal si los...? Ah, no podemos. Ni modo, será para la próxima. Hostia, ¿este? Está listo de aquí, ¿no? Es que este me gusta mucho, ¿eh? El de acercarte es vital. Me parece vital. Selina. La pieza de empuñadura con... ¡Oh! ¡Hostia! Está buenísima. Casi que mejor que Ira. ¡Hostia! Se queda loquísimo y la podemos matar. ¡Hostia! Esta hay que mejorarla. Esta hay que mejorarla sí o sí. Esto era... Espérate, esta tengo que probarla. Vamos a esperar 30 segunditos. Vamos a esperar 30 segunditos aquí, tranquilamente. Mira. Sale una botella de alcohol. A ver, tío. Estoy ansiosa, ¿eh? Estoy ansiosa por probarlo eso, ¿eh? No. Tú tranquilo ahí. Oh. Pero... ¿A dónde va? No, el perro lo saco yo. Joder, hija mía. Falta uno. ¿No? ¿O no? Me parece... This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further.
Flasco de vidrio. Estoy viendo a alguien más. Giselle's stolen money. Everyone has some. Bolsa pequeña con dinero. Dice, este es el dinero que hemos recogido todas las compañeras para financiar la próxima huelga. Guárdalo a buen recaudo hasta que los malditos supervisores dejen de esas preguntas y de meter la nariz. Gracias. Ha salido a sacar al perro. Nada más que salir. Pero si me ha preguntado que si te he hecho de fuego. Uf, qué pesado, coño. Sí, ya, tío. Pasa como en Bloodborne, la rompes también. Por aquí voy viendo. Yo es que no sé si he ido por aquí o no, tío. Hostia. Por aquí, sí. Vale, ¿puedo ir de frente? Sería más rápido subir, pero bueno. Giselle, ¿dónde estás? Este. Hostia, gente. Me falta hablar con gente. Good evening. I'm Dr. Reid. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Mercader. You're merchants. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Busco a Hampton. Bueno, de momento. Busco a Sir I'm Hampton. looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Vale, tu vida en Londres. Sobre el barrio. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. ¿Quién es esa señora? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Paseo con... Vale. Y otra pista. A veces confundo... Vale, pista bala. ¿Qué le ocurrió a su hijo? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. ¿No eres un hombre de negocios? Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Detesta la banda. Prefiere ser un mercado de poca monta en lugar de pertenecer a una banda.
Vale. Preguntas personales. ¿Por qué no buscas ayuda? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Vale. Pues está perfecto. Nada. Y nada. Goodbye. Se me ha I know quedado. I've got something that'll strike your fancy. Vale. If not, Y aquí... ¿Había alguien más? A ver. La señora que se Good olvidaba las evening, cosas. miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Uf. Invítame a entrar. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Uf, esta señora está fatal, ¿eh? Casa de Enid Gilligan. Si de que no dieron de... bueno, sí, eso era después. ¿Dónde está la señora? Bueno, señora, usted tranquila, que voy a quitarle todo lo que vea por aquí. No se preocupe, ahora hablamos. Carta incompleta. Rooney, acabo de enterarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa, pero ya te habías marchado, por eso te escribo esta nota. Es cierto que lo mataste, no me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. Ya, por favor, busca la manera de contactar conmigo cuando reciba este mensaje. Como sé que puede llegar a ser muy precavido, para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilizaremos un código en nuestro encuentro. Silbaré mi nombre, Jack. En Morse tú silbarás el tuyo, ¿entendido? Así sabrás que soy yo. De momento es mejor que sigas escondiéndote. La banda se iban pregonando por la zona que dará su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. Y de guapo, ella. Ay, estoy contento, que no hace con la abuela. Ay, está contento de verme. Está contento, está contento. Qué limpio está bebé, qué tan limpio la abuela te saca la abuela. Mira ya, mira. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Sabiendo despertar? Sí. ¿Te he oído? 4 policías militares. Todos mirándome y mirando al perro. Todos me han dicho hola, mirando al perro. Me han visto muy. Menos mal que no lo han visto en la nena. Y me ha dicho de la F, este de la bolita, que se vaya a tomar cerveza, ¿no? Que llevan ya 4 horas. Algo hay, porque no hacen caso, decía. Si te llegan a ver sacar al perro como tú vas, te meten una multa que te cagas, sin guantes y sin mascarilla. Por eso, están con sus guantes, con su mascarilla, nada. Ahora estamos, ya. 4. Como vean a la gente por la calle, sin mascarilla para sacar perros, con todo y guantes. 4 militares ahí. Bueno, Y aquí, al salir del pasaje. vamos a seguir. Hombre, Rooney Granner, este no lo conocemos. que llevan Quiero ver Rooney. ¿Será este? No, aquí es este. No. Perdido. O sea, hay otro han matado a un miembro de la web. Ah, este está perdido. Ah, pero tú, ¿dónde estás? Señora, ¿qué más tienen por aquí por su casa? Averiguamos pistas sobre usted. Por favor. Aluminio, esquirla.
Y... obvio chelines. Más chelines. Frasco de vidrio, frasco de vidrio chelines. Y... aluminio chelines. Nada, aluminio chelines a tope. It's locked. Slot. No, nada, slot, nada. Bueno, hablemos con la señora. Por aquí. So, Dr. Tippett. Oh, What brings you back here? Dr. I Tippett. heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Busco a Hampton, a I'm ver. looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Cefalea. Do you require medical attention? Vamos a darle el I'm remedio. glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Doctor Tippett, yo no creo las casualidades, ¿eh? I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you very much. Subida en Londres. ¿Cuida alguien de usted? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Well, I would never say that to him, of course. Bueno, sobre el barrio. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. ¿Quiénes son las personas más influyentes? Qué graciosa, una señorita Who como are the yo. more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Ay, qué buena. Preguntas personales. Nada. Pero nada. Goodbye, Miss Gillingham. Vendrá a verla en otro momento. Doctor Tippett. Está buscando a quién estaba buscando yo aquí, tío. Ah, a esta, a la hermana. Habla con el joven que se esconde en la alcantarilla. No, ¿dónde está? Giselle. Era Giselle. Giselle. Por aquí, ¿no, tío? No. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Has vomitado? El cuidado que has tenido tú con el perro que es cara mío. Cara mío, ¿o qué olío? ¿Qué ha hecho? Vomitar. Ah, el perro que le he lavado yo la cara. Pues déjalo, ahora lo quito. Lo saco siempre, tengo cuidado de que no eso para que no vomite. Tiene marca. Arcada. Tiene algo más, ¿eh? Ya no sacan más al perro. Y más que no ha olido nada en ningún sitio. No, porque siempre que se purga y césped. Y ahí no hay nada. ¿Y tiene algo más? Aturado. Tendré yo cuidado. A ver, ¿qué? No. Es que te vi, bebé. Ven, chiquitín. No quiere. Ya me ha llenado a mí. Algo que tiene ahí atrancado. ¿Tiene algo más? No, pero que no ha comido nada, ¿eh? Ahora lo echará. ¿Qué
tener la boca, a ver si dale que beba agua, que no ha cogido nada, vamos, soy yo especial para que el perro coja algo, vamos. Y que huela y que nada, ha cagado un montón, ha meado. Pero no lo sacas nada. Pues la multa la vas a pagar tú. En vez de estar agradecida. No, es que no tienes que sacar pero ni salir a la calle, es que no se encuentra doble de sí. ¿Ves? No lo viste todo, ¿ves? ¿Ves? ¿No para qué te parece eso, no? Entonces nada más, para salir a la calle tienes que ir con mascarilla, con pelo sin pelo. Mascarilla igual. No, para salir a la calle sí, y te dicen dónde vas, te voy con el pelo, pero como te vean que vas al final, no puedes ir al supermercado, si no has llevado un ticket. O voy al banco. Ayer la Carmen fue a lo de la vista y en el semáforo se me queda alucinada. Dice, no había nadie en la avenida, nada más que 4 coches con el mío. Dice, estaba la parada del autobús velocidad. Cuando veo uno que se planta, un coche, un turismo, y se encienden las sirenas por dentro, que son los secretas, los que más están dando vueltas, y se bajan y multaron a los del autobús, porque no decían el motivo de por qué iba. La carrera, te digo. Sí, que esta semana se pone peor. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que no voy a subir al carrero a comprobar eso. Yo creo que eso es llegado. Ah, sí, creo que voy a mirar. Ya lo tengo. Aquí. Vale, rastreamos. A ver, hijo, vete para allá, anda. Yo espero eso, perdón. Con unos pises, por aquí. Ahora te voy a dar la cosa. ¿Dónde estás, Giselle? Está nada más que el pesado está aquí. Vale, aquí. Ahora voy a dar dinero. You again? What do you want? He encontrado a los hombres que le robaron. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Sí, aquí tiene. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Yeah. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. O sea, era amiga del hijo de la señora esta. Sobre la muerte de Jack. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Porque le da tanta pena. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. ¿Quién lo mató? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Ah, o sea, que le da a la bebida. ¿Y que perdió una pista? No. Es que ponía una pista perdida o algo de eso. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Y esta...
glad to see you again. No. Nada. Goodbye, Miss Paxton. Y que dice, cuenta al joven. Vampiro de casa, botín de guerra, casa de lucha base. El joven de la alcantarilla. Esta es de... Vale. Ah, esta es del borracho. Me falta una persona para conocer aquí. Ahora se encuentra la alcantarilla. Y esta es... Este sí que está en bordo. Vamos presentando antes. Vamos. Muy bien por aquí. ¿Qué tal? Un poquito de tu sangre. Ahí va. Muy bien. Ahora ya se va. Sí, yo creo que por aquí. Se tuve, no necesito rata. Vale. Cinturón. Hostia, esta es buena. Vale, quizás por aquí. Aquí. Easy does it, boys. We can deal with this burning. Te caíste, no es mi culpa. Ah, hostia, que no está muerto. Qué cabronazo, tío. No. Ay. Claro, y allí no me lleva. Hostia, qué putada. Ah, bueno, espérate, quizás lo mismo mejor que baje, ¿no? No, definitivamente no. A ver, mapa. ¿Dónde está el objetivo? Pues que lo he estado en show. Me fío de ti. Quítate las manos ahora. Sí, mírame. Pobrecito. Pobrecito, sí. Qué lástima. Qué lástima, pobrecito, lo que le pasa. Qué mala leche la gente, los alumnos. ¿Pero qué es para doblarlo o...?
Venga, pues yo lo atiendo. Ha sido tiempo que se seque. Claro, es por ahí, tío. Pateada que me estoy metiendo aquí para presentarte a los subcultureros. De coña. Hostia, está fuerte, ¿eh? Márcamelo. Vamos a ver, tú también sabes eso, ¿vale? ¿Se cree, tío? Nada más el único que sabe hacerlo. Esto vamos a dejarlo para cuando estamos por ahí. Aquí, esto era sepulturero, ¿no? Pues... A ver. Vamos a dejarlo también. Porque mira. Vale, perfecto. A esas dos lo vamos a hacer ahí. Aquí... Encuentro con el Espero de Simon Fishburne. Parece un hombre irascible, no es precisamente amigable. Me confesó que había perdido el collar que tenía intención de regalarle a su madre. Debería intentar encontrar el regalo perdido y quizás sí podría calmarlo un poco. Esto sí es posible. Resulta que también está en Mordo. Pero bueno. Creo que es más posible que... Y está arriba. Ya está, ya no estamos, ya no es tanto. 80 y tantos metros. Sí. Aquí una escalera. Ah, o sea que está por aquí. ¿Punto de carga? ¿O cómo? Ah. Juego pillado. De pinta de juego pillado. Ey. Tenemos dos desconocidos. Good evening, madam. I'm Dr. Reid. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Venga, ya, invítame a entrar. Disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? I can't remember the last time I had a good sleep.
Muelle grasa. Muy mona su casa, señora, ¿eh? Se lo tengo que decir. Con muelle, con grasa, aquí a tope. Aquí hay algo más. Palaca de plomo, varilla de plomo. Y algo que me dejo en la cocina, ¿no? Oh, no, aquí. It's locked, all right. It's locked, all right. Gentlemen are easy targets in these parts. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Bueno, busco así un... Perdona. Esta señora está genial. Vale. Buscas en Hampton. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishman. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Bueno, en verdad sé dónde está, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo va todo por aquí? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? La epidemia genera violencia, la pobreza genera más violencia. La epidemia genera violencia. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Entonces la pobreza genera más violencia. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter and no one will bat an eye. Está diciendo como, mira, que si me mata, no... ¿A qué se dedica? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Hombre, yo que jubilada, ¿no? Since my husband died, I worked for the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. En el de este nocturno. No dice que no sé dónde estaba. Su marido murió en la guerra. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. ¿Cómo paga el alquiler? How do you Qué pay buena the rent, pregunta. My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Y preguntas personales, nada, pues nada, Goodbye, señora. Miss Fishburne. Take care of yourself. Puede que volvamos. ¿Este será el hijo? Hello, boy. Super bohemio. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Anemia. Bueno, vamos a curarlo. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Ya, A real tenemos. doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Tu vida en Londres. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy.
¿Por qué te evitan? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. ¿Has pensado alguna vez en irte? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Vale, ¿qué estás haciendo aquí? What do you do around here? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. ¿Algún rumor? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. ¿Tienes trabajo? Do you have a job? It's hard No. to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Oh, qué raro, ¿no? Preguntas personales. ¿Estás solo? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Deberías ir con cuidado. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. O sea, que lo trata como un hijo. Es como una madre para Rufus. Vale, una pizza. Y Rufus lo mismo. Como una madre. Entonces ya... Nada. Bueno. Busco a Do Hampton. you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. O sea, Be careful. Take care. conoce como no a Tom. No me gusta nada, tío. Venga, va, recupérate. Que encuentre un escondite y guarde. A ver, sé que puedes. Es que no tengo para descargar la actualización del juego, tío. Una putada, ¿eh? No, se queda pillado. Y no se recupera. No. Bueno, pues voy a guardar aquí. Y si se me recupera, pues buscaré un sitio donde esconder, un escondite. Así que nada, hasta la próxima ya. Un saludito y hasta luego.